Hoy vamos a seguir haciendo ejercicios de anfigenuros y eluros de hidrógeno. Vale, primero vamos a repasar qué eran estos compuestos. Los anfigenuros y eluros de hidrógeno son combinaciones binarias de hidrógeno con un anfígeno para el caso de los anfigenuros y un halógeno para el caso de los aluros. Los anfígenos son los elementos del grupo 16, es decir, oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Y los halógenos son los elementos del grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. ¿Qué ocurre en cuanto a los números de oxidación? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que el hidrógeno es menos electronegativo que cualquier anfígeno y cualquier halógeno. Por lo tanto, su número de oxidación va a ser positivo, por esto actúa con número de oxidación más 1 y no menos 1, que será el caso de los hidruros metálicos. Y se va a escribir a la izquierda. Es decir, a la izquierda tendremos siempre al hidrógeno y a la derecha al anfígeno o halógeno. Como por ejemplo vemos aquí. Vale, ahora tenemos que hacer una distinción entre los anfigenuros y los aluros en cuanto al número de oxidación del elemento que no es hidrógeno. Los anfígenos van a actuar con número de oxidación menos 2 y los halógenos con número de oxidación menos 1. Por ejemplo, aquí tenemos un anfigenuro, que es el H2SE. Ya veremos cómo se nombra, pero vamos adelantando que es el selenuro o seleniuro de hidrógeno. Vale, pues los números de oxidación quedarían así, como ya hemos dicho, y ahora si los cruzamos obtenemos los subíndices de los elementos de este compuesto. El hidrógeno va a quedar con subíndice 2, porque claro, tenemos que transformar esos números de oxidación a positivos. Y el selenio, es decir, el anfígeno, va a quedar con con subíndice 1. Vale, pues esta va a ser la estructura de todos los anfigenuros de hidrógeno. Tenemos el hidrógeno con subíndice 2 y el anfígeno con subíndice 1. Y ahora, para los aluros, ¿cómo quedarían? Pues ambos elementos, tanto el hidrógeno como el halógeno, van a quedar con subíndice 1. Bien, ¿cómo nombramos estos compuestos? Pues bueno, en primer lugar tenemos la nomenclatura de hidruros progenitores, utilizando el nombre progenitor, que es la nomenclatura recomendada por la IUPAC. Bueno, tenemos para los anfigenuros, los del grupo 16, están el oxidano, sulfano, selano, telano y polano, y para el grupo 17, fluorano, clorano, bromano, yodano y astatano. Vale, pues ahora vamos a ir haciendo estos ejercicios para recordar los nombres progenitores. El agua, pues se puede llamar también como oxidano. Recordemos que el nombre de la IUPAC es básicamente el nombre progenitor. H2S, sulfano. H2SE quedaría como selano. H2TE, telano. Y H2PO, polano. Vale, vemos que estos son todos anfigenuros. Luego, HF, aquí comienzan los aluros. Quedaría como fluorano, HCl, clorano, HBr, bromano, HI, yodano y HAT, astatano. Aquí lo vemos. Y pasamos al siguiente. Aquí tenemos que hacer varias cosas. En algunos casos vamos a tener que formular el compuesto, es decir, obtener la fórmula a partir del nombre, y en otros tendremos que nombrar el compuesto. A partir de la fórmula obtenemos la nomenclatura, el nombre. Vale, pues a ver, primero comenzamos por formular este compuesto, el fluorano. Vemos que también tenemos otras nomenclaturas que podemos utilizar, como la sistemática y la tradicional, que es en disolución acuosa. Pero bueno, todas hacen referencia al mismo compuesto, que sería el HF. Ahora, sulfuro de hidrógeno, H2S. Pues tenemos que nombrarlo mediante, primero, la nomenclatura recomendada por la IUPAC, con los nombres progenitores. Quedaría como sulfano. Y ahora pasamos a la nomenclatura en disolución acuosa. Estos compuestos, anfigenuros y aluros de hidrógeno, presentan un carácter ácido cuando están disueltos en agua. Entonces se pueden nombrar de la siguiente manera. Poniendo ácido, y después tomamos la raíz del elemento que no es hidrógeno, en este caso el azufre, y lo terminamos en el sufijo hídrico. Entonces en este caso sería ácido sulfhídrico.
Vale, ahora tenemos el selano. Primero lo formulamos. Quedaría como H2SE. Luego, manera sistemática. Tenemos que tomar la raíz del elemento que no es hidrógeno y terminarlo con el sufijo uro. Quedaría seleniuro. Y luego simplemente tenemos que escribir de hidrógeno. Esto es para todos. Vale, luego el HCl. La nomenclatura sistemática, hacemos lo mismo. Tomamos la raíz del elemento que no es hidrógeno y lo terminamos en uro. Cloruro. Y luego ponemos de hidrógeno. Ahora, nomenclatura con nombre progenitor, ya lo hemos visto, clorano. Y ya estaría. Aquí lo vemos. Y pasamos al tercero. Pues aquí, a partir de los nombres progenitores, tenemos que formular el compuesto. El oxidano o agua es H2O. El sulfano, H2S. Selano, H2SE. Telano, H2TE. Y polano, H2PO. Bueno, como vemos, todos estos compuestos tienen como subíndice para el hidrógeno un 2, porque esa es la característica de los anfigenuros. Ahora vamos a pasar a formular los haluros y veremos que no hace falta, no hay que poner este subíndice 2, porque el subíndice que adopta el hidrógeno es un 1. Vale, fluorano quedaría como HF. Clorano, HCl. Bromano, HBr. Yodano, HI. Y astatano, HAT. Aquí está. Y ahora haremos el ejercicio contrario. A partir de la fórmula tenemos que nombrar los compuestos con su nomenclatura de nombres progenitores. H2O es el oxidano. H2S, sulfano. H2SE sería selano. H2TE, telano. Y H2PO, polano. Hasta aquí los anfigenuros. Ahora pasamos a los haluros. HF, fluorano. HCl, clorano. HBr, bromano. HI, yodano. Y HAT, astatano. Aquí está. Y pasamos al último. Tenemos estos compuestos formulados con sus nombres progenitores y la nomenclatura en disolución acuosa. Ahora tenemos que formular los compuestos, hallar su fórmula y escribir su nombre con la nomenclatura de prefijos multiplicadores, que es la sistemática. Vale, pues el fluorano es el HF. Con su nomenclatura de prefijos multiplicadores quedaría como fluoruro de hidrógeno. Ahora, el clorano, formulado HCl, y la nomenclatura en sistemática quedaría cloruro de hidrógeno. Luego, sulfano, H2S. Tenemos que acordarnos de ponerle S2 de subíndice al hidrógeno. Y con su nomenclatura en sistemática quedaría sulfuro de hidrógeno. Por último, el selano, formulado queda como H2SE y nombrado como seleniuro de hidrógeno. Y aquí lo vemos.